Carol, comparte pantalla. Ya. Buenos días. Mi grupo le correspondió el neoclasicismo e ilustración. Está conformado por Carol Tarazona, por Lady y por mí. El neoclasicismo, primeramente, surgió a mediados del siglo XVIII y del siglo XIX. Y este tenía como base revocar los valores filosóficos de la antigüedad clásica, como el culto de razón. Y también este se originó principalmente en Francia y al principio se llamaba solo clasicismo. Y se extendió hacia Europa y América y de ahí salió el iluminismo y la ilustración. En este periodo hubieron tres aspectos históricos los cuales marcaron bastante el neoclasicismo. Y son: la primera, la aparición de ilustración e iluminación que defiende la razón, el conocimiento y secularización. Y este fue primero publicado en 1751 y 1772. Un segundo aspecto que marcó bastante fue el descubrimiento de las ruinas de Herculano, que fue en 1738 y Pompeya. Y despertó bastante el interés de la cultura grecolatina. Y también la llamada revolución. En esta se basaron dos: la revolución industrial, que modifica producción y organización social, y la revolución francesa, que proclama igualdad, libertad y fraternidad. Normalmente el neoclasicismo quiere transmitir frialdad ante las cosas, pues con sus pinturas, por el arte y la literatura. Y pretendía ser un arte revolucionario. Y pues tiene algunas características, las cuales pueden ser que tiene un carácter didáctico y moralizador, tiene valores, inspiración en la antigüedad clásica, equilibrio, proporción y simetría, culto a la razón y universalidad. Carol va a exponer pues a fondo cada uno de estos títulos que yo digo. Bueno, a ver, buenas tardes. Bueno, empecemos. El carácter didáctico y moralizador. El propósito y el fin del neoclasicismo es la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y los escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista. El equilibrio, proporción y simetría. Con la antigüedad clásica como modelo surgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría, valores propios del arte griego del periodo clásico. Los valores. Entre los artistas existía una convicción por crear una estética que les confiriera un nuevo sentido al pasado de la tradición. Y para ellos los valores universales eran la libertad, la idea patria, el heroísmo, el espíritu de sacrificio y el autodominio. Culto o razón. Los artistas y escritores neoclásicos veían la razón como una diosa garante del orden civilizatorio. El racionalismo en composición existía, es decir, represión organizada metódica. Y la universalidad, el emergente en aquellos años, aspiraba a la universidad que se expresaba la conclusión de todas las nacionalizaciones. Inspiración en el arte y en la antigüedad clásica. La inspiración en la antigüedad clásica ya se ha visto en el Renacimiento, pero mientras los renacentistas acudían a ella como método para conocer la naturaleza, los neoclásicos la interpretaban como una referencia moral en la cual fundar el proyecto moderno. Se trataba idealización del pasado grecolatino.
Y pues unos datos curiosos era que el poeta neoclásico francés André Chénier tomó algunos personajes para su poema El Bucolical y Sentimental. Y otro es, los neoclásicos creyeron en encontrar la imitación de los modelos clásicos, la forma definitiva en la belleza de sus obras, de sus artes. ¿Va, Blady? Blady. Lady, no la estamos escuchando. Parece que estuviera hablando en lengua de señas. Hablando coreano. En serio, no la escuchamos nada. Se escucha como un ruidito feo por allá de fondo, pero no escuchamos nada. Póngase unos audífonos. ¿Tiene audífonos? Listo. Mientras tanto, pregunta. ¿Por qué se le llama neoclasicismo? Neoclasicismo, ¿por qué? Pregunta, expositoras. ¿Por qué se le llama neoclasicismo? Miss, ¿es por la retomación de las artes clásicas, por decirlo así? Sí, señora, muchas gracias. Se le llama así justamente porque recordemos que veníamos de una época que era el barroco, en el que exageraban absolutamente todo, ¿cierto? Y entonces lo que se busca en esta época es volver, ¿sí?, al clasicismo griego, a lo clásico, a todas esas cositas que eran como el principio. Entonces, por eso, cuando uno lee obras o ve pinturas y cosas así, son muy de la época clásica. ¿Por qué? Porque lo que se busca en esta época es retomar esas costumbres del clasicismo o cosas semejantes. ¿Listo, Lady? A ver. Hable a ver. Listo, ahora sí. Si quiere acérquese un poquito más el micrófono porque todavía no lo escuchamos. Pero que trajeron mis compañeras de neoclásico. Listo. Acá que grite. Se le escucha Naita. Lady, ¿hay Grite. la posibilidad de que entre desde un celular o algo así? ¿Está desde el celular? Quite los audífonos y Desconecte el audio y lo vuelvan a conectar. Si quiere, vuelva a entrar, o sea, vuelva, O que pues, se salga y vuelva a entrar. salga de la reunión y vuelva a entrar. y acerque más el celular y quítele los manos libres. Si se sale lo mismo. No, porque es que a veces, pues, no sé, pues a veces suceden cosas. Hubiera probado de pronto, no sé, cambiándole la configuración de entrar con el audio del dispositivo. Uy, Miller, que fue a almorzar y luego vino. Ya van a hablar de eso, Jean-Pierre, esperemos. No vamos a hacerle spoiler. No vamos a hacerle spoiler a las muchachas. Pero Blady no, que no. Pero ella sí estaba preparada. No, sí, pero es que no ha vuelto a entrar. Yo sé que está preparada, pero no ha vuelto a entrar. Ya Y está es que allá entrando. el internet es súper malo. Sí, voy a decirle que apague la cámara y hable. Paulón.
Listo, Lady, si quiere apague la cámara y hable así a ver si la escuchamos mejor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. Sí, Lady, listo. pero me dice cuando pase la diapositiva, por favor. Listo. Bueno, listo. Yo les voy a hablar de la ilustración. Sí. Y antes le voy a agregar algo a lo que expusieron mis compañeras. El neoclasicismo prácticamente es un movimiento en el que prima la razón como eje fundamental y que funda sus bases en el pensamiento clásico. También tiene especial interés en la ciencia y en el conocimiento. Bueno, el neoclasicismo tiene como principios las ideas de la ilustración. Y la ilustración y el neoclasicismo tienen una principal diferencia, la cual el neoclasicismo es un movimiento cultural e ideológico. Y el neoclasicismo es un cambio, es un estilo artístico. Bueno, la ilustración se dio en mitad del siglo XVIII y a principios de una pequeña parte del siglo XIX. Y lo podemos dividir en tres partes, la cual los podemos dividir en tres partes, la cual son los antecedentes, en los cuales Descartes y Pinzan forman la importancia del saber. La segunda parte es el reformismo, donde evoluciona el pensamiento ilustrado. Y la tercera parte es la revolución, donde el pensamiento ilustrado cambia y los sentimientos sobrepasan la razón. Seguidamente, después de la revolución, la etapa de la ilustración finaliza al acabar la Revolución Francesa. La ilustración fue un movimiento que surgió en Francia, con la influencia de René Descartes y John Locke. Sí. Ellos sostenían que debían combatir la ignorancia con las nuevas ideas. A la ilustración también se le llama el ciclo de las luces. ¿Alguien sabe por qué se le llama el ciclo de las luces? No. ¿No? Bueno, se le llama el ciclo de las luces porque en ese momento se afianza el proceso de la ciencia que es guiado por la luz de la razón. Hay un hecho principal en la ilustración, el cual fue la Revolución Francesa, en el cual se acaba la monarquía absoluta, que es en la que el rey no tiene limitado su poder por ninguna ley, y se da paso a la república, en el cual está la democracia. A esto se le suma la revolución industrial, en el cual hay avances de la ciencia que es el crecimiento de las ciudades. La ilustración es caracterizada por el deseo de conocer. Y por último les voy a dar unas características que tiene un hombre ilustrado. Bueno, tengo 4 características. La primera es que el hombre ilustrado usa la razón y la experiencia en contra de las tradiciones y supersticiones. El segundo es que es aficionado de las creencias empíricas y a la historia. La tercera es que ama la tolerancia, la paz y el progreso humano. Y la cuarta es que defiende la dignidad humana. Y por último tenemos unos rasgos básicos de la ilustración, que es el laicismo, que la búsqueda de soluciones que no proporciona la religión, el racionalismo, que es la búsqueda de soluciones de los problemas por medio de la experiencia y la razón. Se pone en duda la tradición como fuente de conocimiento. Por tercero, tenemos el utilitarismo, que es el énfasis en lo práctico. El humanitarismo, que es la obligación hacia el prójimo y la búsqueda de la felicidad dentro de un colectivo. Y los neoclásicos querían realizar una reforma en los usos del comportamiento social e intentar modificar la mentalidad colectiva por el medio de la literatura y la educación. Listo.
¿Respiró? ¿Quién más sigue? Ya, ¿Ya terminaron? ¿Y las otras diapositivas qué? no, es que, bueno, pues yo lo hice, ahí pusieron diapositivas, pero yo lo hice, yo investigué aparte. O sea, Carol no las Pero pasó. eso todo es de la ilustración, sí. Ujú. Debería dejar eso un momentico. ¿Eso? Sí, explíquenoslo, Carol Tarazona. No, en que yo le estaba respondiendo a Sofía, que se Por eso, llamaba pero es que está bastante interesante. Las características de la ilustración. 1. Tiene confianza en el poder de la razón. Pues esta es utilizada como pues por el hombre y predomina en su naturaleza. Y se puede alcanzar la felicidad. La divulgación del saber. Mejora la vida de la humanidad y está al conocimiento y al alcance de todos, no solo de los filósofos. Creencia en la naturaleza y en la bondad humana. La naturaleza es admirada por el hombre y pues ahí encuentra su estado natural, la cual pues como toda sociedad pues se corrompe. También el rechazo de los dogmas, supersticiones, milagros, fanatismos y defensas de la religión o deísmo. O sea, rechazan todo lo que tenga que ver con milagros, fanatismo. Y crítica del antiguo régimen. Son propuestas de modelos políticos alejados del absolutismo y que tienden a un contrato social. Listo. Listo. Ustedes hablaron del neoclasicismo y la ilustración, pero venga, ¿y los autores? Porque estamos hablando de literatura. ¿Dónde está? ¿Dónde me dejaron la literatura? ¿Mm? Perdón, Miss. Miller, revisa el chat un momento. Solo gracias. ¿Qué pasó con la literatura? Yo, Señora, las escucho. el arte neoclásico, esta abordó temas como la historia grecolatinas, que son modelos morales. Entonces, espere. Un momento. Algunas características de la literatura neoclásica es que estas, digamos, una de sus autoras fue Angélica Kauffman. Ahorita les escribo el nombre por el internet. Es que no alcanzamos a pegarlas. Y fue ella se inspiraba en el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones, que son fuentes de inspiración en la antigüedad clásica. Y algunos de otros importantes autores son como Jean de La Fontaine, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alexander Pope, etc. ¿Y las obras? O la obra de referencia de Jean de La Fontaine fue Las Fábulas. De Daniel Defoe fue Robinson Crusoe. De Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Bueno, y la de referencia a Alexander Pope fue Ensayo sobre el hombre y un poema filosófico. Y de Angélica, yo no sé qué, no tiene una obra. Sí. Se llama, espérame un momento. La de ellas es una alegoría de la poesía y la pintura. Y se llama Óleo sobre lienzo, ¿qué crees? No. No, a la verdad acá no dice el nombre de la pintura de ella, pero pues dice que es una alegoría de la poesía y la pintura, y que el artista como la pintura recibieron inspiración sobre pues esa poesía que ella intentó mostrar. Bueno, niñas, en general,
estuvieron muy básicas porque dejaron de lado cosas importantes. O sea, hablan sí de lo que es el neoclasicismo, de lo que es la ilustración, pero no profundizan como tal, o sea, porque cada nombrecito tiene su importancia. Neoclasicismo, como ya lo habíamos dicho, hace referencia a que toma o busca recuperar esos valores del clasicismo. Por eso el neoclasicismo nace y de alguna forma abarca todo lo que es Europa. Pero particularmente en la literatura, si ustedes recuerdan la literatura clásica por allá, ¿sí? Cuando vimos antes de la literatura griega, estando por ahí, los fines de la literatura eran totalmente morales, ¿sí? Y didácticos. Entonces, si se dan cuenta, se van un poco otra vez hacia atrás y no tiene nada que ver con la religión, porque en este caso dejan de lado lo que es el énfasis religioso, que era lo que sucedía en la Edad Media y en la literatura griega, que los dioses o Dios eran el centro de todo. No, en este caso ya no es de ese modo, pero sí se centra un poco más en la didáctica y que fuera más educativa. Ahora, algo muy importante del neoclasicismo es que rechaza totalmente las ideas del barroco, ¿sí? Le fastidia el exceso, o sea, de la imaginación barroca y toda la difuminación, esa mezcla entre las sombras y la luz. El neoclasicismo lo rechaza, no le gusta. Procura entonces dejarlo de lado. Por eso entonces las obras buscan, ¿sí?, divulgar ideas basadas en la razón. Entonces aparece la famosa enciclopedia. Entonces aparecen conceptos totalmente abstractos y lo que buscan es difundir el conocimiento humano. O sea, es decir, que el centro sigue siendo el hombre, pero en esta vez en su conocimiento, en su parte, ¿cómo les digo? En su parte totalmente intelectual. ¿Listo? Entonces, dentro de los historiadores, de los escritores, está Alexander Pope, que es de Inglaterra. También tenemos a Samuel Johnson, que es de Inglaterra. Jean de La Fontaine, que es francés. Jean-Baptiste, ¿sí? Jean-Baptiste, el famosísimo Molière, que es un francés. Pierre Corneille, que es francés. Jean Racine, que es francés. Entonces, Molière, si ustedes recuerdan, a ver. Bueno, Molière es uno de esos escritores clásicos bastante representativos. Él escribe una obra que ustedes ya conocen porque la vimos el año pasado solo un poquito, y es una comedia, pero es una obra de teatro más que todo, y se llama La Escuela de las Mujeres. ¿Sí la recuerdan? Sí, señora. La Escuela de las Mujeres. Entonces, cuando uno lee la obra, o sea, hablan de un montón de cosas y habla del desprecio que sentían por la mujer. Ya creo que lo habíamos tocado, eso de que, bueno, lo habíamos tocado en filosofía cuando dijimos que Aristóteles hablaba mal de la mujer porque la consideraba como un objeto. Y entonces Molière es una obra de teatro, realmente está escrita en verso, y es una obra sumamente bella en donde se resalta y es la historia de un tipo que cría una niña, ¿sí? Y él dice, un amigo se va y la deja ahí, se la deja a su cuidado. Y entonces él dice que no le dio educación, ni le dio, o sea, nada, no le dejaba hacer nada porque la tenía todo el tiempo encerrada. Pero
o sea, tampoco o sea, la muchacha, ella va creciendo y nunca la dejaron como tener un contacto con personas. Pero eso de que la curiosidad va ganando. Entonces ella como pudo aprendió a leer y aprendió a hacer cositas. Y entonces el tipo decía que eso a las mujeres no se les podía dar conocimiento porque entonces querían dominar a los hombres. Algo así. Entonces, justamente Molière lo que hace es representar esa sociedad y al mismo tiempo hacer una crítica a cómo se trata a la mujer. Recuerden que estamos hablando de una etapa pre-reforma, ¿no? Porque es cuando viene la Revolución Francesa. O sea, sucede esto y viene entonces la Revolución Francesa y es cuando el mundo intelectual se está despertando totalmente y se saca a Dios del medio, se saca absolutamente todo lo religioso y se convierte en una sociedad totalmente intelectual en donde el hombre es el pensador principal. El humanismo. Exacto, el humanismo. Gracias, Sofía. Vamos a cortar la de esta y volvemos a entrar con el mismo link.